solamente escuchaba esa voz que me decía, devuélvete. Y esa voz me hablaba y me hablaba en diferentes lugares. A veces estaba en los montes y me hablaba. En la calle iba caminando y me hablaba esa voz. Yo no sabía ni siquiera quién era. Recuerdo que en una ocasión, en el lugar donde yo vivía, se manifestó un demonio. Una persona se montó, como le dicen en el mundo. Y esa persona estaba dando números. Todos los vecinos comenzaron a dar números y todo eso. Y hubo un amigo mío, cuando eso yo tenía aproximadamente 12 años, y recuerdo que el amigo mío le dice, y de él, habla de él, dale número a él o algo con él. La persona que está endemoniado me mira y me dice, yo no puedo decir nada de ti, yo no puedo decir ni siquiera una palabra, porque detrás de ti hay un personaje, hay una luz que no me permite a mí decir ni siquiera tu nombre. Me dijeron, coge un carro, ve al puente y quítate la vida. Y yo le decía, no, pero ¿qué van a decir las personas? Y ellos decían, olvídate de la persona, quítate la vida, ya tú no vales nada, mira cómo está tu vida. Y comenzaron a susurrarme, yo estando en la iglesia, teniendo 14 años, y el enemigo ministrándome, diciéndome, quítate la vida, tú no vales nada. Y comenzó a susurrarme. Yo recuerdo que yo estaba delante de la iglesia, del otro lado de la calle, y yo ahí miré las estrellas y le dije, si hay un Dios en el cielo, si hay un Dios, el Dios que los cristianos predican y el Dios que muchas veces yo hablo, yo necesito que ese Dios del cielo tenga misericordia. Y cuando escucho la cadena, siento el peso de dos cadenas, de dos grilletes que le ponen a uno en los pies. Sentí el peso y lo sentí en la mano. Y cuando yo moví una mano, escuché que las cadenas se movieron. Y cuando moví la otra, escuché que las cadenas se movieron. Y cuando hice así a las dos manos, sentí que había una cadena aquí y bajaba y me ataban a las dos pies. Y yo vi que de mí salió una sombra negra y se paró delante de mí. Y me miraba molesto, quillado. Yo veía esa sombra negra, yo débil, el cuerpo temblando. Y yo le dije, oye, yo declaro que ahora, en el nombre de Jesús, tú te vas y no vuelves más. Y le dije, y si vuelve a pararte delante de mí. Yo le dije, tú te puedes parar lejos, pero si vuelve y te para delante de mí, te voy a herir de tal manera que hasta tú vas a desear la muerte. Dios te bendiga, Dios bendiga tu casa y tu familia desde aquí, desde Excelencia Cristiana Televisión. Un privilegio entrar a tu casa, entrar a tu cocina, entrar a tu habitación, entrar a tu dispositivo, porque no entramos nosotros sino la presencia del Espíritu Santo. Si hoy es un día en el que sientes que has tenido mucha batalla, déjame decirte que Dios va a hablarte y va a transformar tu historia. No creas en los edictos negativos y prepárate porque lo que vas a escuchar hoy va a bendecir tu familia y tus generaciones. El día de hoy no estamos solos, tenemos un testimonio poderoso que va a ser de bendición para ti y para tu casa. Vamos a dejar que nuestro invitado especial se presente a la audiencia. Dios te bendiga, ministro. Amén. Dios le bendiga más a cada uno de esos oyentes que están ahí sintonizándonos y están muy atentos, pendientes a lo que Dios va a hacer en su vida. Mi nombre es Melvin Joshua y es un placer estar con ustedes. Amén. Como siempre decimos, abróchate los cinturones del Espíritu porque vamos a emprender un viaje que posiblemente no está a la altura y a la velocidad de aquellos que no tienen fe. Activa tu fe porque vamos a profundizar en el Espíritu. Melvin, ¿cómo fue tu infancia? Esta pregunta parece común, pero en la infancia de cada quien Dios opera
y aún las malicias también operan de manera distinta. ¿Cómo fue tu infancia y tu ambiente de crianza? Bueno, la infancia mía fue un poco difícil, un poco complicada, porque recuerdo que mi madre se mudaba siempre de un lugar hacia otro y eso de forma directa o indirectamente siempre causa efecto en la vida emocional de la persona. Y eso me afectaba un poco, que mi mamá siempre vivía cambiándose y la forma también en la que mi mamá vivía me afectaba mucho. O sea que mi infancia fue una infancia bastante complicada y bastante difícil. Amén, poderoso. Bueno, ¿en qué etapa de tu vida es que sientes que empiezas a entender el peso de una vida inconstante? Bien, mira, en el principio de mi vida, en la niñez, yo comencé a notar algunas cosas como que no eran inusual, que no eran algo como común. Incluso yo lo compartía con personas y no sabían cómo darme la respuesta. Yo recuerdo que de que yo tengo uso de razón, yo escuchaba la voz de Dios. Pero yo no sabía decirte si era la voz de Dios porque no conocía como niño, no sabía quién era que me hablaba. La palabra del Señor dice que cuando Dios le habló a Samuel, Samuel no escuchaba, no sabía quién era, o sea, solamente escuchó la voz y fue donde el sacerdote y le preguntó por varias ocasiones. Yo desde que soy niño, desde que tengo uso de razón, escucho la voz clara, así como estoy escuchando tu voz. Y yo recuerdo que yo estando niño, a veces iba por lugares peligrosos y yo escuchaba una voz que me llamaba y me decía, Melvin, devuélvete, no vaya por ahí. Y yo me devolvía sin saber, miraba para todos los lados y todo, y no escuchaba a nadie, no veía a nadie. Solamente escuchaba esa voz que me decía, devuélvete. Y esa voz me hablaba, y me hablaba en diferentes lugares. A veces estaba en los montes y me hablaba. En la calle iba caminando y me hablaba esa voz. Yo no sabía ni siquiera quién era. Recuerdo que en una ocasión, en el lugar donde yo vivía, se manifestó un demonio, una persona se montó, como le dicen en el mundo. Y esa persona estaba dando números, todos los vecinos comenzaron a dar números y todo eso. Y hubo un amigo mío, cuando eso yo tenía aproximadamente 12 años, y recuerdo que el amigo mío le dice, y de él, habla de él, dale número a él o algo con él. Y cuando la persona que está endemoniado me mira y me dice, yo no puedo decir nada de ti, yo no puedo decir ni siquiera una palabra, porque detrás de ti hay un personaje, hay una luz que no me permite a mí decir ni siquiera tu nombre. Y yo no entendía nada. Y me dijo, si yo por lo menos intento decir algo de lo que, con relación a tu persona, la luz que está detrás de ti puede hacer que me cause efecto. O sea que el espíritu que está operando ahí no pudo hacer nada en contra de ti, ni siquiera leer tu espíritu. Ni siquiera decir nada, porque los demonios por lo menos te hablan con relación a lo que tú estás viviendo, porque siempre te viven observando. Pero ni siquiera eso pudo decir. Y yo, un niño de 12 años, no podía ni siquiera explicarme. 12 años de edad. 12 años de edad. ¿Qué produjo este encuentro demoníaco que tuviste a los 12 años en tu vida, en tu perspectiva psicológica? Produjo curiosidad. Produjo el saber por qué. Y todavía tenía tiempo, duré años con esa pregunta, ¿por qué no pudo? ¿Por qué no pudo? Y recuerdo que entraba muchas veces, porque tengo familia que bregan con hechicería. Y recuerdo que cuando niño yo me llevaban a esos lugares y yo iba a los lugares, pero siempre las personas que bregaban con hechicería me trataban apartado. Ni siquiera me mencionaban a todos los niños, pero a mí me decían como échate para allá, tú no puedes, tú no perteneces a este lugar, como que tú no puedes estar aquí. Y siempre como que incluso yo fui a un lugar donde se celebra la Virgen de la Virgen esta, que van caminando a pie, a Higüey creo que, y estaba allá. Y cuando estaba allá, habían lugares donde todo el mundo entraba, pero a mí no me dejaron entrar. Y yo quería entrar a ese lugar para ver qué era lo que se estaba moviendo. Y me dijeron, no, tú no puedes pasar. Yo veía niños que se bañaban en el río, que pasaban y todo, pero a mí me dijeron que yo no podía pasar de la puerta. Dios y me dijeron, tú no puedes pasar, tienes que quedarte ahí. Y eso trajo mucho más curiosidad en mí. Y subí siempre como con esa curiosidad. ¿Por qué? ¿Por qué? Dios mío, o sea que desde niño Dios estaba contigo en una manera tan poderosa que los lugares donde había movimiento demoníaco, conflicto, o ya sea conexión con el mundo espiritual hacia las tinieblas, no te daban acceso por lo que portabas de Dios, por lo que portas de Dios. Luego de todo esto, ¿de qué manera empiezas a conectarte con lo espiritual, ya con raciocinio, con entendimiento de lo que está pasando? Yo recuerdo que
cuando yo tenía lo mismo 12 años, pero ya entrando ya a los 13 años, yo estaba encima de una mata de mango. Y mientras yo estaba en esa mata, yo tuve una visión. Y en la visión yo vi un paraíso. Vi un lugar donde había muchas flores, había un río que corría como un manantial, había una casa bien tranquila. Y yo, sin conocer del Señor, yo dije, si hay un Dios en el cielo, esa voz que yo escucho, que siempre busca cuidarme, yo necesito que me permita en un día yo poder estar en ese lugar. Yo dije, yo sé que yo soy imperfecto y que tengo muchas debilidades, pero por favor, dame la oportunidad de yo poder estar en ese lugar. Y recuerdo que a los 2 meses de yo decir esa palabra, mi madre, que no era una persona cristiana, era una persona de la calle, tiene una revelación. Y en la revelación ella me cuenta y me dice que ella fue al trono de Dios, vio un personaje blanco, no vio su cara ni nada de eso, solamente vio a alguien que estaba sentado en el trono. Y escuchó una voz que le dijo, ¿tú sabes por qué tú estás aquí? Y ella dijo, no, no sé. Y le dijo esa voz, tú estás aquí por tu hijo, porque yo tengo un propósito con tu hijo. Y es necesario de que tú ahora yo tenga misericordia de ti. Y por eso tú estás aquí, porque tú eres quien lo va a ayudar y quien va a estar orando por lo que él tiene. Y dice ella que esa se sorprendió inmediatamente, llegó nuevamente a su cuerpo. Y dice que en otra ocasión ella tuvo otra experiencia prácticamente parecida, pero en esta experiencia ella estaba delante del trono y Satanás estaba a un lado. Y dice que en esa experiencia su alma estaba saliendo de su cuerpo. Y ella me cuenta y me dice que en esa etapa Satanás le estaba pidiendo su alma para llevarla al infierno. Y ella estaba pidiéndole misericordia al Señor. Y Dios le volvió y le reiteró lo que le dijo en el principio. Y le dijo, por esta ocasión, por esto voy a tener misericordia, por amor a tu hijo. Y dice ella que el Señor ahí, el Espíritu Santo vino sobre ella. Y cuando ella se despertó, ella sentía como que le iba a dar un infarto al corazón. Y el Espíritu Santo vino sobre ella. Y ella comenzó a llorar. Ella no sabía por qué lloraba, no sabía por qué tantas lágrimas. Ella comenzó a llorar, a llorar, a llorar. Y a partir de ese momento, ella totalmente se levanta el otro día diferente. La gente la ven en la calle y le dicen, oye, pero tú tienes algo diferente. ¿Qué te pasó? Tú no eras así, la cara te brilla. Y a partir de ahí, ella va a la iglesia, se convierte. Yo no, yo sigo mi vida normal. Cuando ella va a la doctrina, me lleva a la doctrina a la fuerza. Tú sabes que las madres siempre tienen ese control sobre un menor. Me lleva a la doctrina. En la doctrina, la persona que está dando la doctrina me hace el llamado y yo, porque había muchas personas, le dije que sí. Aceptaste a Jesús por presión de grupo. Por presión de grupo. Dije que sí al llamado y recuerdo que participé de la iglesia, participaba de las actividades, pero todavía sentía que en mi vida habían ataduras, habían cosas que me estaban atando, habían raíz de amargura, habían muchas cosas que me estaban comiendo por dentro. Es como cuando tú ves una madera muy bonita por fuera, pero cuando tú le topas está podrida por dentro. Así me sentía yo. E incluso estando dentro de la iglesia, yo escuchaba a los demonios, los espíritus que me decían quítate la vida. Hubo un momento tan fuerte de mi vida que los demonios me hablaban y yo escuchaba la voz de Dios claramente. Y me dijeron, coge un carro, ve al puente y quítate la vida. Y yo le decía, no, pero ¿qué van a decir las personas? Y ellos decían, olvídate de la persona, quítate la vida, ya tú no vales nada, mira cómo está tu vida. Y comenzaron a susurrarme, yo estando en la iglesia, teniendo 14 años, y el enemigo ministrándome y diciéndome, quítate la vida, tú no vales nada. Y comenzó a susurrarme. Yo recuerdo que yo estaba delante de la iglesia, del otro lado de la calle, y yo ahí miré las estrellas y le dije, si hay un Dios en el cielo, si hay un Dios, el Dios que los cristianos predican y el Dios que muchas veces yo hablo, yo necesito que ese Dios del cielo tenga misericordia. Y si tú no me abrazas, si tú no extiendes tu mano de misericordia, aunque se me vaya el pellejo, yo te voy a intentar tocar y voy a intentar agarrar tu mano. O tú me abrazas o yo te abrazo, o tú me buscas o yo te busco. Y yo escuché que ahí mismo los demonios se callaron, pero todavía seguía la soledad, todavía seguía el odio en mi corazón, todavía seguían la incertidumbre, todavía seguían el miedo, todavía seguían muchas influencias
que me estaban azotando y que estaban muchas veces que controlaban mi cuerpo. Yo tenía un espíritu de timidez. Yo era el último que entraba a la iglesia y era el primero que salía de la iglesia. En mi iglesia hay una columna, yo me sentaba detrás de la columna para que nadie me viera, para que nadie me mirara. Yo me escondía de todo el mundo. Yo estaba detrás de la columna ahí. Y yo recuerdo que el miedo escénico no me permitía hablar, no me permitía desarrollarme, no me permitía nada. Y esos espíritus controlaban todas mis emociones. Yo le escribía canciones a los demonios. Yo le escribía canciones a esos espíritus. Yo le decía que lo amaba y ellos me decían que me amaban a mí también. Dios y mío. Esos espíritus me hablaban. Yo estando dentro de la iglesia, yo le componía canciones, le escribía. La amargura de mi corazón era algo fuerte. Era tan tal que yo recuerdo que estaba estando en un silicio de la iglesia. Y yo recuerdo que estando en un silicio de la iglesia, yo iba caminando por la iglesia y yo escuché una cadena. Y cuando escucho la cadena, siento el peso de dos cadenas, de dos grilletes que le ponen a uno en los pies. Sentí el peso y lo sentí en la mano. Y cuando yo moví una mano, escuché que las cadenas se movieron. Y cuando moví la otra, escuché que las cadenas se movieron. Y cuando hice así a las dos manos, sentí que había una cadena aquí y bajaba y me ataban a los dos pies. Dios mío, pero cadenas tuyas. Tú sentías que estas cadenas estaban en ti. Que esas cadenas estaban en mí. Dios mío, ¿y qué pudiste entender de esto? Que yo necesitaba liberación. Porque tú sabes que en la iglesia siempre se habla, muchos predicadores hablan sobre liberación y todo eso. Y por eso es que nosotros a veces vemos en actividades cristianas que muchos cristianos caen endemoniados. Y la gente dice, ¿cómo un cristiano cae endemoniado? Puede ser influenciado. Lo que pasa es que muchas veces hay personas que le confiesan con la boca, pero no le creen en el corazón. Y todavía hay ataduras dentro del corazón que necesitan ser expulsadas para afuera. Dios mío, esto está demasiado fuerte. Tremendo secreto acabas de revelar. O sea, la condición de tu corazón estaba en un estado que se estaba reflejando ya a través de las cadenas, podías escuchar el sonido. Pero queremos saber de qué manera esto trajo algún cambio a tu vida, el sentir tu estado espiritual casi volviéndose físico a través de las cadenas que estabas sintiendo y el sonido que estabas escuchando. Yo siempre he dicho que no hay una cosa más fuerte que tú anhelar algo. Lo único que tú provocas que tú seas diferente es anhelar lo que tú quieres. Dios mío. Por ejemplo, hay personas que no tienen recursos, pero anhelaron la grandeza. Y hoy en día son grandes, aunque no son cristianos, porque tuvieron pasión por lo que querían. Sí. Yo anhelaba la libertad. Yo quería ser libre. Yo anhelaba que Dios me libertara. Yo no sabía que era una persona libre. Yo no sabía que era una persona reírse. Yo siempre he sido muy sonriente. A mí la brisa me daba y yo me reía por eso, pero nunca supe que era reírme en la libertad de Dios. Nunca supe que era una persona caminar en plena libertad, porque siempre andaba en cautiverio. O sea, que una persona puede estarse riendo y aparentar que se está gozando, Patricio, pero realmente esta persona está atada. Está atada, por eso que hay muchas personas que se confunden y dicen, mira, el fulano siempre es gozoso y tú lo ves bebiendo alcohol y todo eso y con una risa y una cosa, pero en realidad está atado. El enemigo te hace entender a ti que tú estás bien, te hace creer una pantalla. Es como cuando tú ves un regalo muy bonito, pero por dentro está vacío. La gente dice, wow, qué regalo tan grande. Cuando tú lo abres, solamente es una caja. O sea, el enemigo te presenta una pantalla delante de ti, pero sin embargo adentro está vacío. Está una persona anhelando que Dios lo llene. O sea que hay muchas personas que han entrado en el estado de ser cajas de regalo muy lindas por fuera y por dentro está el vacío. Están vacíos. Esto está poderoso. Luego de esta experiencia que tienes, ¿qué se activa en tu vida? Se activa esa pasión por la oración y el ayuno. Yo recuerdo que yo me metí en una locura tan grande que yo dije, oye, si tú no vienes a libertarme, yo voy donde ti para que tú me libertes. Una persecución a Dios. Una persecución a Dios. Es como Jacob cuando agarró y luchó con el ángel. Y yo recuerdo que yo me metí 40 días de ayuno hasta las 6 de la tarde. Y después que salí de esos 40 días de ayuno, a la semana me metí 40 días de ayuno hasta las 12. Después de que salí de esos 40 días de ayuno, mi cuerpo estaba tembloroso. Ya las fuerzas no me daban. Yo me paraba en la iglesia, yo amanecía en la iglesia y cada vez que me paraba mi cuerpo me temblaba, la voz no me salía de la misma forma, me daban dolores de cabeza constantemente. Y dije, voy a hacer 15, 21 días hasta las 11 de la mañana porque ya mi cuerpo no resiste. Yo resistí. Y yo recuerdo que el último día que yo terminé de esos 21 días, yo le dije, yo estoy cansado de ayunar.
Ya yo estoy cansado de esto. Yo estoy cansado ya de seguir ayunando, de seguir orando por lo mismo, por la misma liberación. Y son como esos piques que te dan espiritual, como cuando tú te incomodas. Yo agarré y dije, Emma, oye lo que yo voy a hacer. Ya yo estoy cansado, yo no vuelvo a ayunar más por lo mismo. Yo puedo ayunar por otra cosa, pero por eso no voy a ayunar. Yo dije, a partir de hoy, yo me declaro que yo soy libre. Todos los espíritus que hay en mí ahora salgan fuera. Y yo vi que estando yo literalmente, eran las 12 del día, y yo vi que de mí salió una sombra negra y se paró delante de mí. Y me miraba molesto, quillado. Yo veía esa sombra negra, yo débil, el cuerpo temblándome. Y yo le dije, oye, yo declaro que ahora, en el nombre de Jesús, tú te vas y no vuelves más. Y le dije, y si vuelve a pararte delante de mí, yo le dije, tú te puedes parar lejos, pero si vuelve y te para delante de mí, te voy a herir de tal manera que hasta tú vas a desear la muerte. Y ese espíritu se desapareció y no volvió. O sea que hay personas que pueden tomar 100 años de ayuno, pero hasta que no aparece el día que suelta la palabra con determinación de querer ser libre, esto no se manifiesta. Te dije que lo más importante es una persona que anhela algo. Tú puedes ayunar, tú puedes hacer sacrificios, pero hasta que tú no tomes una determinación por lo que tú quieres, tú nunca vas a recibir lo que tú estás deseando. Yo puedo decir, yo necesito mango, pero hasta que yo no determine pararme y tumbar el mango, yo nunca voy a agarrar lo que yo quiero. Por eso es que hay personas que están orando por algo, pero Dios no está esperando que tú ores, Dios está esperando que tú tengas una determinación en lo que tú quieres. O sea que ahora mismo hay muchas personas que en el mundo espiritual están debajo de la mata esperando que caigan. Esperando que caigan. Pero hay quienes se suben a buscarlo. Sí, así es. El anhelo tiene un nivel de influencia en el mundo espiritual que una persona que haga los sacrificios sin anhelo no está haciendo nada. Pero hay personas que quizás no están haciendo sacrificios, pero por su anhelo pasa como Daniel, la intención de tu corazón ha sido recibida. Luego de que tú recibes esta liberación y te enfrentas con este espíritu que sale de ti mismo, esto es fuerte, ¿qué pasa en tu vida? Yo recuerdo que después que yo recibí esa liberación, yo amanecía en la iglesia de Silicio y yo veía el espíritu que se paraba en la ventana y me miraba. Estaba rondando. Como rondeando, buscando una oportunidad. Y yo recuerdo que se me cruzaron los cables y le dije, yo no te quiero ni siquiera parado en la ventana. Yo le dije, si te vuelvo a ver, que sea en visión, donde sea, te voy a salir a buscar carta blanca. Dios mío. Y yo recuerdo que ese espíritu se desapareció y más nunca más yo lo he vuelto a ver hasta el sol de hoy. Dios mío, qué bendición. Esto está poderoso, Señor, esto está terrible. La determinación, el anhelo. Luego de que puedes despojarte de este espíritu realmente, me imagino que entra otra etapa en tu vida. ¿Qué empiezas a vivir ya en este nivel de libertad en el que puedes operar? Ahora yo, después que era libre, entonces fui rompiendo con lo que era una costumbre. Por ejemplo, hay personas que Dios lo liberta de algo, pero todavía hay veces que quedan la costumbre y quedan la maña. No es demonio, es hábito. Es hábito. Entonces todavía ya Dios me hubiera libertado, pero todavía estaban los hábitos con los que yo estaba luchando. O sea, ya yo tenía que romper con un patrón y un diseño que el diablo me había diseñado y me había preparado. Ahora era tiempo de rompimiento, de establecer el modelo de Dios. Ahora yo estaba en una etapa de transición, de cambio, de dejar una vieja costumbre de Egipto. La palabra del Señor establece que cuando el pueblo salió de Egipto todavía seguían la misma costumbre. O sea, Dios lo libertó físicamente, pero todavía seguían cautivos mentalmente. O sea, la misma costumbre que ellos tenían cuando estaban adentro era la misma costumbre que ellos querían manifestar cuando estaban en el desierto. Dios mío, esto está poderoso. Niveles de liberación estamos descubriendo. Hay personas que van a tener que examinarse ahora mismo, porque Dios está dando unos códigos, unos secretos muy importantes para saber si verdaderamente somos libres. Así es. Entonces, luego de que entiendes este nivel de revelación, ¿cómo empiezas a operar tú? Porque me imagino que después de que eres libre de estos espíritus, empiezas a conocer a Dios de una forma más profunda. Sí, yo después que el Señor ya comenzó a restaurar esa área y comenzó a darme intimidad, comenzó como a mordearme y a establecerme el diseño que Él tiene, entonces comenzó una relación entre el Señor y yo, pero como de una forma mucho más sana, de una forma mucho más íntegra, donde yo podía escuchar la voz de Dios de una forma mucho más clara.
donde yo podía escuchar la voz del Señor de una forma más tremenda. Oye, era tan tremendo lo que estaba sucediendo en mi vida, que yo recuerdo que cuando el Señor me llenó por completo con el género de hablar en lengua y todo, yo escuchaba hasta los pensamientos de la persona. Y hay personas que hoy me van a escribir, tal vez me van a decir, oye, pero ¿cómo es eso? Dios tiene, ¿cómo así? Sí. Oye, yo me sorprendía que yo podía escuchar aún hasta los pensamientos de muchas personas. Estando yo predicando, yo escuchaba a veces las personas cómo hablaban en su mente y criticaban. Incluso yo recuerdo que en una ocasión estaba yo sentado en la última silla de mi iglesia, invitaron a un predicador y cuando invitan al predicador, la persona se sube en el altar y comienza a ministrar y el Espíritu Santo me habla, yo sentado ahí atrás, y me dice, el predicador vive en tal sitio, la casa de él es tal color, la casa de él es el número tal, la esposa de él se llama fulana de tal, ella es de tal color, y antes de él subir al púlpito a predicar, él hizo un pleito con su esposa y estuvieron discutiendo de esto, y él está subiendo, está predicando la palabra, pero antes de subirse a predicar, él no arregló la cuenta, o sea que él está en pecado. Dios mío. Y yo le dije, ¿qué hago? ¿Hablo o callo? Y él me dijo, calla, solamente estoy revelando algunos secretos. Dios mío, o sea que no todo lo que Dios nos revela es para que nosotros lo revelemos. Muchas veces para que empecemos a comprender ciertos niveles en cómo están operando las cosas. Así es. Luego de que disfrutas de este nivel de revelación, en el cual dijiste una palabra muy clave, que una relación más sana con el Señor. Así es. ¿En qué momento sientes que empieza a perseguirte la manifestación del Espíritu Santo? Porque estás hablando de las lenguas. ¿Cómo fue tu bautismo en lenguas? Yo recuerdo que en una convención, había una convención de la Asamblea de Dios. Todo se trata de fe, todo se trata de lo que tú quieres, de lo que tú anhelas. Hay personas que están anhelando ser diferentes, pero yo siempre he dicho que tú nunca vas a ser diferente haciendo lo mismo. Tú para ser diferente tú tienes que hacer cosas nuevas. Hay gente que quieren ser diferentes, pero todo el tiempo le viven dando la misma migaja a Dios. Y hasta que tú no te despojes de algo que verdaderamente te cueste, tú nunca vas a recibir algo diferente. Por eso es que nosotros nos despojamos de todo y Dios se despoja de todo para nosotros. O sea, tú le das mucho y Dios también se abre para ti y te abre la ventana de los cielos. No es que hay personas que son favoritas, lo que pasa es que hay personas que tienen a Dios como su favorito. Dios mío. Y yo recuerdo que yo estaba había una convención, yo no tenía ni un peso para la convención, pero yo dije que yo iba para la convención. Y recuerdo que llegó el día de la convención, agarré y preparé mi ropa, todo, estaba lista, la maleta lista. Y mi madre me dijo, pero ¿cómo tú vas para la convención si tú no tienes dinero? Y yo dije, tranquila, que Dios me va a suplir para la convención. Yo voy para la convención. Cuando llegó el día de la convención, las 12 del día, que yo termino de comer, me dice mi mamá, yo sin un peso en los bolsillos. ¿A qué hora tú te vas para la convención? Yo acabando de comer, sin un peso en los bolsillos. Yo le dije, yo estoy esperando reposar para yo agarrar, bañarme e irme. Sin un peso en los bolsillos. ¿Eso es fe? Y ella me mira y se echa a reír porque ella sabe que no tengo ni un peso en los bolsillos. Cuando yo termino de reposar, que yo digo me voy a bañar, ahí viene una persona, un hermano de la iglesia, y me dice, mira, yo vengo aquí porque hubo un hermano anónimo que me dijo que te traiga esto. Y cuando abro el dinero, está el dinero de la convención. Y aparte, me dice ella, hay algo más para que tú comas en la convención. Dios mío. Recuerdo que voy a la convención, Dios se derrama de una forma gloriosa. Y yo declaré y dije que en esa convención el Señor me iba a bautizar con el Espíritu Santo y fuego. Cuando estoy en la convención, llega el último día, se acaba la convención, el predicador termina, va a entregar el micrófono. Y antes de entregarle el micrófono ya veo que entra una brisa. Y esa brisa entra y se riega. Y comienzan desde adelante, desde la primera fila de adelante, a hablarle en lengua. Y vienen corriendo así, hablando en lengua, brincando, hablando en lengua. Y cuando llega donde mí, yo siento esa brisa que me arropa. Y ahí comienzo a hablarle en lengua. Y cuando comienzo a hablarle en lengua, hablo diferentes géneros de lengua. Y mientras estoy hablando género de lengua, escucho una voz dentro de mí que me dice, tú estás hablando inglés. Cambia el género de lengua. Me dice, tú estás hablando en francés. Cambia el género de lengua. Y me va diciendo los idiomas. Más de 50 idiomas, y él me iba diciendo, este idioma es este idioma es este idioma es este idioma es este. Y aparte del idioma, me dijo, te abro los ojos espirituales. Dios mío. Y estando en el lugar, yo me transporté a La Vega. Mi mamá estaba en La Vega. Y en La Vega yo pude ver a mi mamá que estaba sentado en una silla que estaba ahí en la esquina. Y en la silla me dijo, mira, están pasando por esto. Cuando tú llegues allá físicamente, tú le vas a decir esto.
Y esa experiencia yo tuve cuando fui bautizado por el Espíritu Santo. O sea, que desde que el Espíritu Santo tiene un contacto contigo, empieza a cambiar tu lenguaje y tu forma de ver. Sí. Dios mío, se activaron cosas que antes tú no habías conocido. ¿Cómo hiciste para poder mantener lo que habías recibido? ¿Lo pudiste mantener o hubieron momentos en que sientes que lo perdiste? Siempre hay momentos de debilidades, siempre hay momentos donde uno tiene flaqueza y donde uno es perseguido por lo que tienen. Y yo recuerdo que a José se le dio una promesa, José vio sueños, pero yo sé que aunque la Biblia no lo dice, en la vida de José llegaron tiempos de duda y llegaron tiempos donde José tal vez se preguntó por los sueños, cuando se sintió que estaba en la cisterna, cuando dijo ya mi sueño, hay gente, los mismos hermanos diciendo vamos a matarlo. Pero sin embargo, en mi vida hoy vinieron a un momento de frustraciones porque según científicamente todo el mundo pasa por frustraciones. Lo único que hay personas que se quedan en las frustraciones y hay otros que sobrepasan las frustraciones. Sin embargo, vinieron a mi vida tiempos de frustraciones. Ahora, yo no me quedé ahí. El Señor me ayudó a salir de esas situaciones tan complicadas. Luego de que tienes esta experiencia, sabes que hay personas que dicen, no, hay experiencias que tenemos con el Espíritu Santo. Hablan de una muerte del primer amor, muy famosa. Sí. Y dicen que ya después de esto no hay más manifestación. Queremos saber qué manifestaciones continúan en tu vida luego de esta experiencia. Yo recuerdo que en ese tiempo de todo lo que estoy contando, yo todavía no predicaba en la iglesia ni nada de eso. O sea, todo esto pasaba solamente en lo oculto, que solamente Dios y yo lo sabíamos. Pero ya Dios había roto con lo que tú dices que era un espíritu de timidez. Sí, todo eso, Dios lo hubiera hecho, pero todavía no me hubiera entregado el altar. Dios mío. Yo recuerdo que hay una campaña al aire libre en mi iglesia y hay un pastor que acababa de entrar a la congregación y me dice, tú vas a predicarle en la campaña. Yo digo, yo nunca he predicado, le digo. Me dice, sí, no importa, tú vas a predicar. Yo por obediencia a él, le digo, ok, predico en la campaña, Dios se derrama. Me dice, el domingo tú vas a predicar. Me dice, ok, predico el domingo. Me dice, el otro domingo tú vas a predicar. Y después de ahí comenzaron a llover tantas predicaciones que a la semana yo predicaba hasta 8, hasta 10 predicaciones. Predicaba en la mañana, en la tarde y en la noche. Todos los domingos, todos los días, toda la semana entera, diferentes congregaciones, retiros, en la iglesia, en diferentes lugares. Pero recuerdo que mientras yo estaba en ese apogeo de tantas predicaciones, recuerdo que hubo un momento que hizo así, como que todo se recogió. Duré un año sin subirme al púlpito, sin predicar, sin nada. ¿Qué pasó ese año? ¿Por qué pasó eso? Yo recuerdo que yo me preguntaba el por qué y oraba y le preguntaba al Señor. Y habían personas que decían, no, eso es seguro porque tú estás en pecado, eso es seguro porque tú fallaste, eso es seguro porque tú hiciste esto. Deducciones del hombre. Deducciones del hombre, como lo hicieron con Job. A Job le dijeron, no, eso es porque tú algún pecado cometiste. Y recuerdo que estando yo en la oración, el Espíritu Santo me dijo, lo que pasa es que yo te saqué de ahí y te entré en lo oculto. No te permito predicar para mordiarte, porque si te dejo así, entonces el orgullo va a subir en tu corazón. Ok, si el Espíritu dijo eso, quiero hacerte una pregunta para confirmar por qué el Espíritu te estaba diciendo esto. En el tiempo que duraste desenvolviéndote en las prédicas, ¿qué tipo de manifestaciones pudiste disfrutar y ver? Personas que se sanaban de diferentes enfermedades, personas que eran libres, personas que Dios le hablaba y le confirmaba de una forma tan especial, directamente, personas que pensaban las cosas y yo le decía ahí mismo y me decían, pero eso solamente yo lo pensé. Y las manifestaciones de Dios eran tan contundentes, los mensajes de Dios eran tan claros, mensajes que la persona oculta. Recuerdo que en una ocasión estaba yo predicando en la calle y el Espíritu Santo me dijo, entre a esa casa. Cuando entro a la casa, el Señor revela hasta los pensamientos, todo lo oculto, todo lo que hacían, lo que hicieron el día anterior, lo que hicieron la semana anterior, los colores, cómo estaba declarado el closet, todo lo dijo. Y las personas me preguntaban, me decían, ¿cómo tú sabes tantas cosas? Yo le decía, el Espíritu Santo es quien hace todas esas cosas. Dios mío, o sea que él no estaba equivocado, el Espíritu te estaba cuidando de una manifestación para alguien que estaba muy fresco. Así es. Que podía enaltecerte, ponerte muy orgulloso y quitarte. Entonces él te preparó para algo. Ese año yo creo que no fue en vano. Así es. Luego de este año, ¿qué es lo que viene? Que el Espíritu te mantuvo conservándote durante un año. Así es. Luego de ese año ya, donde ya yo estaba prácticamente como en el olvido, como nosotros decimos, entonces comienza el Señor a entregarme los púlpitos
y a ver las manifestaciones de Dios. ¿Era más fuerte que la de ayer? Sí, es más fuerte y más tremendo todavía. Hay personas que no entienden cuáles son los planes de Dios. Dios no actúa a lo loco, por eso es que el cristiano no forza, sino que deja que el Espíritu lo lleve. Repite eso, por favor. Que el cristiano no forza, sino que deja que el Espíritu lo lleve. Por eso la Biblia habla en el libro de Romanos que los que andan en el Espíritu es necesario que sean guiados por el Espíritu. Y hay personas que Dios les permite o lo baja del púlpito, no porque están en pecado, sino porque Dios quiere mostrarle alguna cosa y revelarlo, conservarlo, hacer que el vino se ponga mejor todavía. Pero ellos no entienden, lo que comienzan es a forzar para subir al púlpito y no entienden los planes de Dios. Entonces nosotros como cristianos, como personas de Dios, debemos de entender y comprender cuáles son los planes de Dios para cada uno de nosotros. Esto está poderoso, señores. Sé que cuando se activa nuevamente el ministerio en tu vida, seguro pudiste entender por qué ese año fue parecido como de olvido del proceso. Claro. ¿Cuál es la clave que has podido entender que se necesita para mantener una relación con el Espíritu Santo? La sensibilidad. O sea, cuando tú tienes un corazón sensible a escuchar la voz de Dios, cuando tú anhelas su presencia, cuando tú anhelas estar cerca de Él, cuando tú lo que más importa es solamente escuchar la voz de Dios. Hay personas que te pueden decir, no, me gusta predicar, me gusta cantar, pero hay personas que aman tanto a Dios, que predican, sí, pero lo más importante, lo más que ellos entienden, es que le llama la atención, es durar un tiempo con el Señor. La intimidad con Dios es lo más importante. Y para mí, lo más importante del cristianismo es estar cerca del Señor. A pesar de que has visto enfermos sanarse, lo más importante para ti es la presencia del Espíritu Santo. No son los milagros. Lo más importante no es los milagros, no son las grandes predicaciones, no son las manifestaciones. Lo más importante para mí, en lo personal, no sé, tal vez para el que me esté escuchando tenga otra cosa importante, pero para mí lo más importante es cuando yo estoy en la intimidad con el Espíritu Santo y yo siento que esa presencia viene sobre mí cuando escucho la voz de Dios, cuando escucho un toque del Señor que me ministra cuando estoy cerca de Él. No hay una cosa más. Es como cuando Juan se recostaba a los hombros. A ti se te pierde el tiempo, la noción, se te pierde todo porque tú estás cerca de la persona que tú amas. Es como cuando tú estás al lado de la persona que amas, que tú le llevas chocolate. A ti no hay reloj, tú pasas, dices, vamos a durar 5 minutos porque estamos tarde y de repente se te van horas hablando y tú dices, oye, pero pasó el tiempo. Sí. Eso pasa cuando tú estás cerca de Jesús. Hay algo muy importante. Acabas de hablar de una amistad, de una relación con el Espíritu Santo, que hay algo que viene después de que logramos una amistad. ¿Cuáles son los beneficios de una relación con el Espíritu Santo? Mira, los beneficios primero es que cuando tú y yo somos amigos, yo te cuento secretos. No es lo mismo cuando somos conocidos. Yo te cuento algunas cosas, pero cuando tenemos una amistad estrecha, yo te cuento secretos. Cuando tú tienes una relación íntima con el Espíritu Santo se manifiesta de una forma más gloriosa. Te revela cosas sencillas, cosas, lo más mínimo tú lo sabes, todo el Espíritu Santo te lo va mostrando, te lo va revelando. Porque tú no buscas al Espíritu Santo por un interés, sino porque lo amas. Hay personas que buscan al Espíritu Santo porque quieren la manifestación del Espíritu Santo. O sea, lo buscan porque quieren los milagros, lo buscan porque quieren las bendiciones, lo buscan porque quieren esto. Pero cuando tú buscas al Espíritu Santo, no por lo que Él te pueda dar, sino por lo que Él es, Él dice, no, este tipo tiene que estar con una mentalidad diferente. Oye, yo ando buscando personas que me amen, no por lo que doy, sino por lo que soy. El Espíritu Santo, este está poderoso. Queremos que haga una oración por ese pueblo que está ahí necesitado de una manifestación del Espíritu Santo y quizás están como tú estuviste, con un espíritu adentro que no les deja ser libre a pesar de que ellos sonríen. Amén. Amén. Bien, oramos. Padre, en el nombre de Jesús, clamamos, Señor, por aquellas personas que anhelan la libertad, aquellas personas que están deseosos, Dios mío, de que tú hagas un milagro en ellos, de que tú lo libertes. En el nombre de Jesús, declaramos que todas cadenas son rotas, que todas cadenas en el nombre de Jesús son rotas, Dios mío. Declaramos libertad sobre esas vidas, Señor. Declaramos, Dios mío, libertad sobre aquellas personas que están en las drogas, que están en el alcohol, En el nombre de Jesús traemos libertad, Dios mío. Proclamamos libertad sobre aquellos, Dios mío, aleluya, que muchas veces están en la iglesia, pero por vergüenza, le da temor, le da miedo confesar lo que llevan adentro.
que por miedo le da, Señor, aleluya, le da vergüenza declarar las ataduras que llevan dentro. Declaramos que tú haces una intervención divina, que rompe con todo patrón humano, que lo saca de esa esclavitud, Dios mío, y que lo hace caminar por camino de libre, en el nombre de Jesús. Amén, amén, poderoso, poderoso, poderoso tiempo. Recuerde suscribirse a Excelencia Cristiana, recuerde suscribirse a la hora de la unción, a Posicionado y Saliendo del Anonimato. No sé, hay muchas personas que quisieran saber tus redes para poder observar las prédicas, las palabras. Bien, mi nombre es Melvin Joshua y así me pueden conseguir en Facebook, en YouTube, en las redes sociales. Poderoso. Dios te bendiga y Dios te guarde.